Ahora me doy cuenta que fui modificando muchísimas cosas en mi forma de vestir, en mi forma de peinarme. Porque Morelia, que nunca había tenido novios y ahora resulta que ya está embarazada. Durante los 26 años, fueron 26 años de infidelidades constantes todo el tiempo. Me dejó en la calle, arrastrada, rota físicamente, mi dignidad. Lo que más me dolía es que mi hija estaba dentro. Yo no sabía si me iba a permitir entrar, si me la iba a devolver. O sea, increíblemente estaba esperando que él me llamara o regresara por nosotras. Bienvenidas y bienvenidos a Caras Vemos Sufrimientos. Recuerda que este programa, su contenido es educativo y documental. Si quieres venir al programa aquí a la Ciudad de México, escribe a so@silviaolmedo.com y ya somos más de 300 personas que son socias del canal y lo agradezco, como dicen en México, demasiado. Hoy la reflexión viene sobre algo que me gustaría que todos pensáramos. ¿Te acuerdas las ilusiones que tenías de adolescente? ¿Te acuerdas lo que querías ser? ¿Te acuerdas de esas ilusiones? ¿Querías ser arquitecto o arquitecta? ¿Querías ser artista? ¿Qué cosas te hacían ilusión? ¿Cómo te veías tú de adolescente? Y ahora, ¿estás en línea con esas ilusiones? ¿O no has cumplido ninguna de ellas? Van a decir, oye Silvia, qué tremenda eres. Bueno, pues si no las has cumplido, lo que sí me gustaría es que te reconectaras al menos con una de esas ilusiones y no la dejes. Agárralas, retómala. Retoma esa ilusión que tenías y pasito a pasito vete acercando a aquello que soñabas y que todavía puede ser. A lo mejor dejaste tu carrera a la mitad, pues la puedes retomar. A lo mejor querías estudiar actuación y no lo hiciste, hazlo. El éxito es hacer lo que te gusta con la gente que te gusta, no es ganar un Oscar. ¿Y por qué hablo hoy de esta reflexión? Porque hoy, cuando yo estaba repasando el testimonio de Morelia, me di cuenta que ella había estudiado diseño de modas. Y yo dije, me voy a poner el vestido que una gran diseñadora de modas apreciaría. Porque quiero que Morelia regrese, y está regresando, a esa ilusión de la adolescencia. Pero antes de eso, porque ha regresado, me ha traído, pues ustedes saben que yo empecé con un programa que se llamaba Cuéntamelo, y eran 2 corazones. Fíjense, gracias Morelia. Y esto solo es el principio de ti, ¿verdad? Todavía no empiezo y ya voy a llorar. Qué bonita reflexión. Qué bonito preámbulo para la presentación. Te lo agradezco mucho. Pues yo quiero aquí que venga la Morelia. Quiero rescatar a esa Morelia con tanta ilusión de diseñar, con tantas ideas de construir, de crear. ¡Ojo! Que esto es una joya. Están hechas con muchísimo amor. Con muchísimo. Con muchos sueños, con muchas ilusiones. Y con esto muchas solo ganas. Es el principio. Es el principio. Pero todavía estás, ya tu dirección es hacia arriba. Sin duda. Pero, Morelia, tienes 2 hijas. Preciosas. ¿Qué te hizo caer en lo más profundo? Cuéntame. Bueno, pues
Antes que nada, muchísimas gracias y quiero empezar yo también abonando a esta presentación tan bonita que acabas de hacer para todas las personas que ven tus programas, tus capítulos. Yo he hecho una frase muy mía: los sueños no tienen fecha de caducidad. Hay que perseguir los sueños. Obviamente es constancia, disciplina, pero no hay que abandonar los sueños. Esos no caducan jamás. Ahí están. Y mi sueño, uno de mis sueños, ya está siendo alcanzado. Estoy trabajando en mis sueños. Pero hasta llegar a eso has pasado un vía crucis, ¿verdad? Sí, muy difícil. ¿Conoces al que fue tu pareja? Cuéntame cómo fue ese encuentro, cómo empezaron. Bueno, pues fue un encuentro maravilloso. Yo lo conocí cuando yo tenía 23 años. Antes de él no había tenido novios, no había tenido parejas. Él fue mi primer hombre en la vida, mi primer beso, mi primer tomada de la mano, todo. Así es que yo esperaba con muchísima ilusión un noviazgo que en realidad no fue noviazgo. ¿Cómo lo conociste? Lo conocí, yo llegué a trabajar con él. Yo tenía 23 años, él tenía 40 y pico. Él estaba casado, pero separado. Era una separación rara porque él vivía en la oficina, en las instalaciones de la oficina donde yo llegué a trabajar. Desde ahí ya había banderas rojas que ahora, en retrospectiva, me doy cuenta. Yo era una niña de 23 años porque cuando yo tenía 23 años las niñas éramos diferentes, había más inocencia. Yo había vivido en provincia, en un pueblo, entonces yo no sabía de fiestas, de bailes. Yo era una chica inocente, muy inocente. Él ya era un hombre adulto, ya tenía 4 hijos, su hija mayor casi de mi edad, y entonces estaba separado, supuestamente, aparentemente, o en cierta manera estaba separado. Él vivía en las instalaciones del trabajo donde yo llegué, en las oficinas, con su hija mayor. Pero de repente, los fines de semana iba a casa de su familia y toda la semana estaba en la oficina. Entonces, pues él me hacía creer que estaba separado. ¿Él te contrató? Sí, él me contrató. Yo llegué a trabajar con él. Entonces, él te contrata ¿en qué puesto? De diseñadora. O sea, ya nada de secretaria, diseñadora. De diseñadora, ¿ya? Porque yo recién había terminado de estudiar mi carrera de diseño de modas en Guadalajara y estaba buscando trabajo, obviamente, como diseñadora, con toda la ilusión, pero en ese tiempo era muy difícil conseguir un trabajo de diseñadora y recién salida de la carrera. Entonces yo encontré este trabajo de diseñadora, pero cuando llegué era diseñadora gráfica. Entonces, por ya desesperación de que no encontraba trabajo, mi papá opinó y me dijo, ¿por qué no te quedas y le pruebas? Vas tomando experiencia, que sea tu primer trabajo. Bueno, me quedé ahí, aprendí cosas de diseño gráfico, apoyando ahí, y ahí es donde me bombardeó de amor. Le llamas bombardeo de amor, Sí, ¿pero qué es exactamente o cómo se materializó ese bombardeo de amor? Por ejemplo, me cargaba para cruzar la calle. ¿Cómo? O sea, me llevaba cargada para que yo no me molestara en cruzar la calle. Pero era tu jefe. Ah, bueno, ya después. O sea, ¿cómo pasa esa relación profesional a relación emocional? Ok, porque estábamos todo el día en la oficina, todo el horario laboral, estábamos juntos, él, su hija mayor y yo. Desayunábamos, comíamos y cenábamos juntos. A la salida de la jornada me dejaban en mi casa, me llevaban a mi casa, al día siguiente otra vez la oficina y así todos los días. Pero ya después, poco a poco, él ya me invitó a salir, ya sin nada más él y yo. ¿Y a ti no se te hizo raro que tu jefe te invitara a salir? Pues sí, pero era interesante. Era muy complaciente. Me llenaba de halagos. Después me fue llevando de regalos y en realidad no sé exactamente cómo terminé involucrada románticamente ya con él. Porque claro, transcurrió más o menos un año. Un desequilibrio de poder, era tu jefe. Ajá. Y tú eras su empleada. Sí, exacto. ¿Qué decía la gente alrededor? ¿O no decían nada? No tenía yo mucho contacto con personas. En mi casa no,
Yo vivía en Nayarit y me trasladé a Guadalajara, entonces estaba en casa de una tía con mis primas, pero exactamente no recuerdo si opinaban algo o me decían algo. Después de tantos años de estar ahí, yo tengo muchísimos bloqueos emocionales en mi memoria. ¿Cuáles son las primeras señales en el que, sin darnos cuenta, entramos en una relación que puede ser tóxica? ¿En qué momento tu jefe te dice salgamos juntos? ¿Recuerdas ese día? No recuerdo exactamente, pero sí salimos a comer. Me llevaba a restaurantes bonitos, a lugares bonitos a los que yo no conocía, no estaba acostumbrada. O sea, ¿te deslumbró? Me deslumbraba. ¿Y en ese momento era todavía como empleada? Sí, todavía como empleada, pero ya íbamos solos, él y yo. O sea, aprovechaba, digamos, ese poder que tenía económico para deslumbrarte. Y no era tanto poder económico porque en ese momento su situación económica no era la mejor, pero sí tenía el buen tino de llevarme a lugares muy bonitos. Okay, entonces, de las comidas pasaron a... Pues a tener relaciones íntimas. Por ejemplo, el primer beso fue forzado. Yo no lo recuerdo bonito. Pero pues, o sea, no podía resistirme. ¿Cómo podía decir yo que no? O no sé. No fueron agradables los primeros encuentros. O sea, ¿cómo le podías decir que no a tu jefe? Ajá. ¿Cómo le podías negar un beso a tu jefe? Exacto. Eso lo veo ahora, ¿eh? Ahora me doy cuenta. O sea, ¿tenías miedo de perder el trabajo si no accedías a ese beso? A lo mejor no el trabajo, a lo mejor, o sea, es mi primer beso, o sea, no me puedo negar, no me debo negar, o sea, no sé exactamente, pero sí sentía cierto poder y miedo también. Dominio. Ok, ¿se puso en control de tu vida? Sí se puso en control de mi vida. Por ejemplo, la primera vez que salimos, que pasó por mí a la casa, yo salí pues muy guapa, ¿no? Arreglada, con el cabello recogido y lo primero que hizo, ahora lo veo, fue quitarme la liga del cabello porque a él no le gustaba que usara el pelo recogido. Y sus palabras eran, te ves más bonita con el pelo suelto. Y en esa cita yo me sentí incómoda toda la cita porque tenía el cabello marcado por la liga. Entonces ya no tenía el peinado que yo había planeado y todo el tiempo me sentí incómoda, pero pues si a él le gustaba el pelo suelto, pues me iba a quedar con el pelo suelto. O sea, tu análisis no era sobre cómo es que esa persona atraviesa un espacio físico que no le corresponde, sino me voy a ver bonita o no una vez que ya he hecho eso. Ajá, exacto. Sí. O sea, eso también era un foco rojo. Sí, era un foco rojo. Después, el tipo de zapato que usaba me decía, es que te ves mejor con cuando te pones tacón. A mí me encantan los tacones de toda la vida, desde que empecé a usarlos. No me veo sin tacones, pero también usaba zapato bajo por el trabajo. Entonces, ahora me doy cuenta que simuladamente me decía, te ves mejor con tacones. Entonces, dejé de usar zapatos de piso y usaba los tacones, cierto tipo de tacones que a él le gustaban. Había otro tipo de tacones que a mí me gustaba por comodidad o por moda, pero a él no. Entonces iba dejando de usar ese tipo de tacones y usaba los tacones que a él le gustaban. Y así, ahora me doy cuenta que fui modificando muchísimas cosas en mi forma de vestir, en mi forma de peinarme. Poco a poco o tal vez muy rápido. ¿Podríamos decir que sentías repulsión hacia él o solo te creaba cierta incomodidad? En ese momento no sentía repulsión por él. Ya en ese momento no. Ya me había hecho yo mi novela maravillosa del amor. Pues pensando que todo era bonito, que era color de rosa, que sí, me dice que me deje el pelo suelto porque me veo más bonita con el pelo suelto. Él quiere que me vea bonito. Pero me doy cuenta que era ir brincando los límites, invadiendo mi espacio, mis decisiones, mis elecciones, desde las más simples como un peinado o un tipo de calzado hasta decisiones importantes. tú hablabas de una
Te habías imaginado una historia de color de rosa. Sí. ¿Qué historia te habías imaginado? Pues la pareja ideal, la casita, todo perfecto. La pareja ideal pues es alguien que se quiere mucho, que hay respeto, que no había detalles románticos, tomarse de la mano, salir al cine, ver atardeceres, amaneceres, formar un hogar, armonía, eso que no existió. ¿En qué momento se declara? El primer beso no fue agradable. No fue agradable. Era mi primer beso y fue un beso muy invasivo, ¿sí? Entonces no fue cómodo ni bonito para mí. Pero pues bueno, pues era el primer beso. Y si éramos novios o pareja, en realidad nunca me lo pidió. De hecho, en una ocasión yo le pregunté, ¿qué somos? Nunca me has pedido que sea tu novia. Me dijo, es que no es necesario. No es necesario porque nos entendemos y pues así me envolvió. Ya después, obviamente, pues despertó en mí el sentido de hallarle el gusto a los besos, a las caricias y llegar a momentos íntimos. Pero en realidad nunca me pidió así, ¿quieres ser mi novia? Nunca hubo ese momento. ¿Y él seguía yendo los fines de semana? Cada vez era menos. Luego después hubo un cambio de domicilio, de oficina y vivía en la oficina. Es cuando ya nuestra relación era más intensa o más establecida, con acuerdos que no se hablaron nunca, que no se acordaron, pero ya éramos una pareja. Para ti. Para mí, ajá, exactamente. Después resulta que estoy embarazada, cuando ya estaba en el nuevo domicilio y ya vivía ahora sí solo, ya no estaba su hija mayor con él, ya estaba él solo. Yo me doy cuenta que estoy embarazada, se lo hago saber a él y yo no encontraba la manera de decírselo a mis papás. Porque Morelia, que nunca había tenido novios y ahora resulta que ya está embarazada, fue un momento, todavía vivía yo en casa de mis tíos, de mis primas, y era un momento, pues, de miedo, cómo decirles que sin tener novio y ahora estoy embarazada y del que es mi jefe, ¿no? Entonces busco a una amiga de Nayarit, y hablo con ella por teléfono y le digo, es que estoy embarazada, el papá es fulanito y no sé cómo decírselo a mis papás. Y ella me dice, yo te voy a ayudar, yo voy a hablar con ellos, no te preocupes, les voy a decir. Con mis papás nunca tuve palabras de problemas o que me hicieran sentir mal porque estaba embarazada. Pues yo creo que dijeron, pues ya pasó, ¿ahora qué? Sin embargo, sí recuerdo que mi mamá me preguntó, ¿y qué vas a hacer? ¿Estás embarazada de tu jefe? ¿Eres la empleada? ¿Qué va a pasar? Entonces yo le dije, no, es que ya me dijo que va a rentar una casa y nos vamos a ir a vivir juntos. Él ya no está con su esposa. Y creo, es lo único que recuerdo que me haya dicho mi mamá. Entonces ya en la familia ya todos sabían que estaba embarazada. Ya después lo conocieron, ya cuando estaba el embarazo avanzado. Pero, por ejemplo, cuando estaba embarazada, él no me llevó al ginecólogo. Un tío, hermano de mi mamá, me preguntó, ¿y cómo vas con las cuestiones médicas? Le dije, no, es que no he ido al doctor. Me dijo, ¿cómo si tienes 3 meses? Es que él no conoce ninguna ginecóloga. Y ahorita estoy recordando que mi tío me dijo, o sea, More, en mi casa materna soy More, me dijo, More, tiene 4 hijos, ¿cómo es que no conoce un ginecólogo? Entonces, mi tío pagó la consulta con la primer ginecóloga para que me checaran, corroboraran que estaba embarazada y que el embarazo iba en buen término, ¿no? Y ya, pues después empezamos a vivir juntos. Ya conseguí un médico, no recuerdo exactamente cómo conseguí un médico para que me estuviera checando cada mes, tener el lugar donde iba a hacer el parto y pues ya,
así, pero no recuerdo que él me haya acompañado a las citas, ya el chequeo del embarazo lo hacía yo sola. Esa hija mayor que tú conociste, ¿cuál fue su reacción? Bueno, éramos amigas, pero cuando se dio cuenta que había una relación amorosa, romántica entre su papá y yo, dejó de hablarme. Y esa ruptura me dolió. Me dolió, pero la entendí. La entendí porque era su papá y ella y yo éramos amigas. Pero pues bueno, me dejó de hablar. ¿Le dejó de hablar a su padre? Por un tiempo también por un tiempo. Esas son situaciones que se dan muy normales con él y con la familia cercana a él, sus hijos, mis hijas. Es el experto en la ley del hielo. O sea, él los dejó de hablar a su otra familia, ¿no? Sí, simultáneamente les dejó de hablar. Luego después era como estábamos nosotros, pero él tenía hijos menores, eran 4 hijos, incluyendo la mayor, eran 4. Sí los visitaba de repente y yo en ocasiones le decía, oye, ¿no has ido con tus hijos? Luego ya después se restableció la relación con los 3 menores, con la mayor, conmigo jamás. Y con su papá por un tiempo tampoco se volvieron a hablar. Pero los 3 menores venían a visitarnos. Viajábamos de vacaciones incluso con ellos. Y ya cuando nació mi hija, era él, nuestra hija y sus otros 3 hijos, y salíamos de vacaciones. ¿Y él se había ya divorciado? Nunca se divorció. Hasta la fecha sigue sin divorciarse. Siempre vivimos en unión libre. Con la persona que está ahorita vive en unión libre. Nunca se ha divorciado. ¿Y conociste alguna vez a su esposa? En alguna ocasión tuvimos contacto cuando yo llegué a trabajar, que a veces estaba ahí en la oficina. La llegué a ver unas 2, 3 veces. Sé que él empezó esto, pero poniéndote en el lugar de esa mujer, Ajá. ¿qué piensas que le contaba a la otra mujer sobre ti? Pues él le debe haber decidido que es lo clásico, que está loca, que como cree que no hay nada, que no pasa nada, que soy la empleada, así como a mí me decía que no se llevaba bien con ella, que eran problemas todos los días, que por eso ya no quería estar, que ella era de lo peor. Ese era el argumento que él me decía acerca de ella. Sigo trabajando con él, ya nos mudamos a la que iba a ser nuestra casa. Ya cambió el giro de lo que hacía cuando entré yo a trabajar con él, pero seguíamos trabajando juntos, ya todo el tiempo trabajamos juntos. Cuando nos mudamos a esta casa empezamos de ceros, sin muebles, sin camas, sin nada. Empezamos desde cero los 2 juntos a hacer lo que sería nuestro patrimonio estando yo embarazada. Empezamos con otros negocios, haciendo otras cosas y poco a poco fuimos mejorando, fuimos amueblando la casa. Una casa que me gustó aparentemente mucho, los muebles a mi gusto, un estilo que me gustaba, y ahí seguimos viviendo hasta que nació mi segunda hija. Pero en todo este tiempo que ya vivíamos juntos y que yo estaba embarazada, él salía a trabajar y me dejaba sola en la casa. Me dejaba sola con mis achaques del embarazo, con una casa muy grande donde estaba yo sola en una zona alejada de la zona metropolitana. No tenía yo manera de trasladarme y yo me daba cuenta que en esas salidas él estaba con otras chicas. Esta relación que estuve con él durante los 26 años, fueron 26 años de infidelidades constantes todo el tiempo. Salía a trabajar y yo me daba cuenta porque le hacían llamadas o simuladamente me contaba con quién había estado y yo me daba cuenta que estaba con otras mujeres. ¿Recuerdas la primera vez que te das cuenta que es un hombre que te ha sido infiel? La primera vez no, exactamente la primera no, pero fue constantemente.
por ejemplo, cuando ya estábamos viviendo ahí, la chica que después, ya cuando estaba más cercano al embarazo, tuvimos que tener apoyo para el aseo porque era una casa muy grande, tuvo intimidad con la chica que me ayudaba y así con todas las que llegaban a ¿La trabajar. agarraste? O sea, ¿los pillaste infragantis o infraganti? No, lo intuía y por ejemplo, un día él se quedó en la casa y yo salí y cuando regresé había, por ejemplo, 2 copas en la mesa y solamente estaba la chica que nos apoyaba en ese momento con el aseo y él. Entonces, sí recuerdo vagamente que lo confronté y lo medio negó, pero no del todo. ¿Y la chica que estaba trabajando? En el momento que yo llegué ya no estaba, pero al otro día que llegó a trabajar, no le permitió entrar y la regresó. ¿Y eso a ti no te hizo pensar que la relación ya no funcionaba? O sea, te tratamos de entender para que no le pase a otras mujeres, ¿no? Sí, o sea, claro. que tu experiencia sirva para otras mujeres. Porque él se justificaba y me decía que era un desliz, que todos los hombres lo hacían, pero si al final del cuento él estaba conmigo y era a mí a la que quería, era yo su pareja, íbamos a tener una hija, o sea, todos los hombres tienen un desliz, no pasa nada, una canita al aire, O sea, te dijo, tú eres maravillosa. O sea, tú lo perdonaste porque aceptó esa infidelidad, pero te dijo que era una vez. Sí. ¿La segunda vez qué pasa? Fue lo mismo. Y ¿Y cómo le cachas? La segunda vez creo que fue de la misma manera, más o menos. ¿También personal de...? Sí, cualquier personal, así fuera desde la chica de limpieza hasta secretarias, colaboradoras de otro rango en diferentes etapas que tuvimos otros negocios, siempre. Ahora lo puedo reconocer, ahora lo puedo aceptar y lo puedo decir. O sea, tú sabías que se había acostado con su secretaria. Con todas. Y entonces, ¿qué te hacía seguir ahí? No sé. No he terminado de descubrir qué me hacía seguir ahí. Era su mismo sermón siempre. Estoy aquí contigo todos los días. No me voy. Aquí estamos. Tenemos un futuro. Siempre estoy para ti. Tú eres la mejor. Además, era una manera de decirme, es como para comparar que como tú no hay otra. Ok, fíjate lo que te decía. Vamos a ver qué te hacía que tú te quedaras ahí. Te decía, eres la mejor. ¿La mejor de qué? Pues no sé. ¿La mejor de todas? La mejor de todas, exacto. Entonces te estaba diciendo a tu soberbia, decir, estoy con muchas, pero tú estás encima de ellas. Exacto. Y así no negaba que había muchas, ¿no? Porque era la mejor de todas. Y tú lo aceptabas. Yo la aceptaba. O sea, aceptaste el no ser la única. Pero ser la mejor de todas. Sí. Qué mal, ¿verdad? Y esto ya desde tu segundo embarazo. Eso fue en el primer embarazo. Cuando yo tengo a mi niña, a los 3 meses, sufro lo que es la primera agresión física. Porque agresiones hubo todo el tiempo, de ponerme al borde de la locura porque, no sé, pero yo recuerdo escenas donde estaba yo desesperada, agobiada, con mucha ansiedad, que supongo que fueron escenas de celos, de haberlo cachado, porque no las recuerdo exactamente, pero me imagino que fueron algunas escenas de desborde por descubrirlo otra vez con sus infidelidades. Entonces vamos a desirvanar la razón por la que tú acabaste en un estado de no control. O sea, ¿qué te llevaba a que de cara a él te pusiera el nombre de histérica y de loca? Sí, yo creo que me di cuenta que llegaba, porque un episodio que recuerdo vagamente fue en la noche, que me imagino
Creo que en ese momento ya había teléfonos celulares o radio VIP y llegó muy tarde y intuyo, supongo, deduzco que lo debo haber cachado en otra infidelidad. Entonces fue de manera que me desbordé en ansiedad, en desesperación, en tristeza, coraje, todas las emociones juntas. O sea, lo que él hacía, para ver Era si yo lo ponerme al entiendo, borde. es desvalidaba lo que tú sabías que era verdad. Ajá, sí, exacto. O sea, te decía, es falso que yo sea infiel. Te estaba quitando el valor a lo que tú ya sabías, que había hechos, que había pruebas, y entonces esa desvalidación te sacaba de tus casillas. Yo creo que más que desvalidar sus infidelidades, lo que desvalidaba era mi intensidad, mi exageración. Tu reacción. Mi reacción, ajá. O sea, decía que era exagerado. Pero es que de cara a él y de cara a la gran mayoría de la gente es, y te voy a decir por qué, Ajá. aunque no esté de acuerdo con lo que te voy a decir, ¿eh? Sí. Fíjate, pero te la quiero jugar para que entiendas que te llevó a su juego. Su juego es que ya te he dicho que eres la mejor. Ajá. Entonces, ¿por qué te vuelves loca? Sí. Tú ya aceptaste las reglas del juego. ¿Y ahora qué? Ah, claro que su Eso lema es lo que te ya decía, aceptaste ¿verdad? las reglas del juego porque ya los últimos años antes de separarnos me decía, es que yo así soy y tú lo sabes. Así me decía, o sea, con todo el cinismo, yo así soy y tú lo sabes y tú lo aceptas. Esa es la traducción. Porque estás de Y tú lo acuerdo aceptaste. que él puso el límite aquí y ¿quién aceptó ese límite? Yo lo acepté. Y no es para castigarte, ¿eh? No te enfades conmigo, Morelia. No lo veo como castigo. Es para que las mujeres entiendan que a veces entramos en mujeres y hombres, en una manipulación psicológica. Y nosotras vamos permitiendo. Nos cambian las reglas del juego y aceptamos esas reglas y luego ya no se vale cuestionar esa regla. Sí, es correcto. Vamos aceptando, vamos cediendo nuestra voluntad. Y luego la que reacciona mal eres tú. Ajá, sí, como loca. Qué impotencia. Qué impotencia. Ahora lo veo como como es realmente. ¿Lo amabas? Yo creo que me enamoré de una fantasía de un personaje que yo creé porque lo que a mí me gusta está muy lejos de lo que es él. Es el otro lado de la moneda. ¿Crees que lo amabas? Tal vez llegué a enamorarme. Yo creo que sí, porque yo sola me hice mi personaje, mi ilusión, mi fantasía y me enamoré de eso, que en realidad no era. Pero sí me enamoré porque yo mucho tiempo decía que era el amor de mi vida, que era el hombre de mi vida, que yo jamás estaría con alguien más porque él era todo para mí. Entonces pasamos de las agresiones psicológicas, el ninguneo, Ajá. La manipulación. Sí, pero un ninguneo como no tienes idea. Mientras yo estaba embarazada, jamás me compró un par de zapatos, jamás me compró una prenda para mi embarazo. La ropa que yo usé de embarazo me la hizo mi mamá, me la proporcionó mis papás. Él jamás se tomó la molestia y en ese momento ya había posibilidades. Porque te digo que empezamos sin muebles, sin nada, pero ya cuando mi embarazo fue avanzando, fuimos avanzando económicamente, había posibilidades, por supuesto, de comprarme un guardarropas completo para mi embarazo. Oye, tu mamá y tu papá fueron maravillosos, te Sí, apoyaron. claro. ¿Y qué te decían cuando veían eso? ¿Mis papás? Porque yo te hubiera dicho, hija mía, necesitas esto y esto y esto. No recuerdo, pero mi mamá me hizo algunas batas, me compró alguna ropa y era la ropa que usaba porque él nunca se tomó ni yo de decirle, oye, cómprame ropa porque ya no me queda. No, tampoco. ¿Y ni tu papá ni tu mamá alguna vez te dijeron algo para ponerte en alerta? Que yo recuerde, no. ¿Por qué crees que es? Porque tú cubrías todas las Exactamente. carencias, o sea, las Sí. escondías a tu madre o a tu padre. Yo creo que ahí ya empezaba a cubrir, a guardar las apariencias. A protegerlo a él. A protegerlo a él
de los juicios tal vez, y proteger a mis papás de no preocuparse, de aparentar que todo está bien, para que ellos no se preocuparan, ¿sí? Para evitarles ese sufrimiento. Y protegerte a ti de dar explicaciones de por qué estás con un hombre Tal vez. que en el Pero fondo creo, no te a lo ama. mejor eso era secundario. Me preocupaba más protegerlos a ellos y protegerlos a él. Creo que eso era más. Ya tienes tus 2 bebés y me estás diciendo que empezáis a construir algo juntos. Mis hijas se llevan 7 años. Después de que di a luz, mi niña tenía 3 meses y es cuando él me golpea por primera vez. Una golpiza tremenda. Sin sentido, sin explicación, sin una justificación. De la nada. Prácticamente de la nada. Estábamos teniendo una conversación, algo detonó su rabia y yo ahora lo puedo contar, pero no había podido contarlo por muchos años. Me arrastró por el jardín, un jardín de 20 metros, me arrastró de los cabellos. Después de haberme dado cachetadas, puñetazos, me tomó del cabello y me arrastró por todo el jardín, hasta sacarme a la calle y cerrarme la puerta literalmente en las narices. Me dejó en la calle, arrastrada, rota físicamente, mi dignidad. Es muy difícil para mí recordarlo, porque además mi bebé se quedó adentro de la casa. Ella tenía 3 meses, me lanza a la calle y lo que hago es irme a casa de un vecino. Mi vecina me abre, me dice, ¿qué te pasó? Pues supongo que le dije que él me había golpeado. Sucia, arrastrada, sucia por dentro, por fuera. Me sentía muy mal. Pero lo que más me dolía es que mi hija estaba dentro. Yo no sabía si me iba a permitir entrar, si me la iba a devolver. No sé, tenía una confusión en el corazón, en el cerebro, en las emociones. Y la casa de mi vecina tenía una ventana que se comunicaba con mi casa. Con la chica del aseo le empiezo a hablar y darle indicaciones para que le dé el biberón a mi bebé, porque yo no sabía si me iba a dejar entrar. No sabía qué iba a pasar. Yo estaba muy impactada. No sé cómo, si me dice a través de la ventana con la muchacha que nos apoyaba que ya puedo entrar, no sé, el caso es, la arrastrada que me dio fue como a las 10, 11 de la mañana y cuando me permite entrar eran ya 5 o 6 de la tarde y me permite entrar a la casa, el portón era eléctrico, entonces ya lo abre, entro y él está tirado en la cama como si nada hubiera pasado, viendo televisión, relajado. Y yo entro y pues lo primero que hago es buscar a mi niña y me dice, vete a tu casa, regrésate con tus papás. Y yo le digo, ¿y cómo me voy a ir? O sea, ¿qué? ¿Cómo? Y me dice, pídete un taxi. Entonces hice la maleta, supongo, hay muchas cosas que supongo porque no tengo muy claro. Debí haberles avisado a mis papás porque yo de mi casa me trasladé a casa de mis tíos en taxi, pero mis papás ya estaban ahí. Entonces no recuerdo si mis papás estaban de visita en Guadalajara o viajaron de Nayarit a Guadalajara. Entonces yo llego a casa de mi tía, de mis tíos, con mi bebé en un taxi con maleta. Mi mamá se pone como loca y... Porque se te ven los golpes. Pues me imagino que, porque cuando yo hablé con ellos y les dije, me voy a ir porque me golpeó, supongo que debo haberles dicho, mi mamá está como loca, desesperada, mi papá trata de controlarla y yo pues me trago todo y le digo a mi mamá, no pasa nada, estoy bien. Una manera de disimular, de disfrazar lo que yo sentía para que ella no siguiera con esa desesperación. Yo me puedo visualizar tranquila, aparentemente tranquila, diciéndole, no pasa nada, estoy bien, mírame. Sin embargo, me voy con ellos a Nayarit porque él me corrió de la casa, no podía regresar. Me fui a Nayarit,
No recuerdo el traslado, solamente recuerdo cuando ya llegué a la casa, entonces ya estaba yo con una tristeza que ya no podía disimular. Llevaron a un doctor para que me revisara que los golpes no fueran graves, aunque físicamente se veían los raspones, los tallones, los moretones. Me imagino que revisar mis órganos, y el doctor sugiere levantar un parte médico para hacer una denuncia, pero yo no quise. ¿Y tus papás querían? Sí, me decían, me insistían en que por favor, que permitiera que el doctor levantara el parte médico, que no recuerdo todos los argumentos, pero sí insistían en que hiciera los trámites para una denuncia, pero yo me resistí. Yo me resistí y yo esperaba que llegara el tiempo en que él llegara por mí. O sea, increíblemente estaba esperando que él me llamara o regresara por nosotras, porque yo me tenía que regresar a mi casa. Y tus padres preferían que te quedaras ahí, ¿verdad? Claro, ellos querían que me quedara ahí. No sé qué argumentos les habré dado yo, no sé exactamente, no recuerdo qué pasó, pero él me llamó, yo tomé la llamada por el teléfono y no sé, acordamos en que iba a ir por mí. Estaba próximo su cumpleaños, le preparé un pastel de chocolate para que cuando llegara ya tuviera su pastel de cumpleaños, y llegó por mí y me regresé a Guadalajara a seguir con las apariencias. ¿Cuándo es la segunda vez que él vuelve a ser agresivo? No recuerdo cuándo fue la segunda vez o la tercera vez, ni cuántas veces se repitió, pero sí puedo recordar vagamente desde puñetazos, cachetadas, jalones y muchas agresiones verbales, psicológicas, emocionales. O sea, desde que tu hija tiene 3 meses Ajá. hasta que viene tu siguiente hija, ¿hubo siempre maltrato emocional y físico? Emocional, sí. El físico no lo recuerdo muy bien, así como esta primera situación. Sí recuerdo empujones, puñetazos. Por ejemplo, una ocasión viajamos a Zacatecas, ya teníamos a nuestras 2 hijas, viajamos a Zacatecas a casa de unos conocidos, y en la noche, no puedo recordar por qué, pero o sea, me estuvo dando puñetazos y yo tenía mucho miedo o vergüenza tal vez mezclado de que los amigos de la casa donde estábamos se dieran cuenta de eso. No recuerdo por qué me golpeó estando en la noche dormidos. No sé si fue de la nada, no sé, no recuerdo. En una ocasión llegó su hijo a nuestra casa y estábamos en la habitación, lo vimos entrar por el jardín, y antes de irse él a recibir a su hijo, me dio unas cachetadas. No recuerdo por qué, pero recuerdo que fue muy impactante para mí porque su hijo se iba a dar cuenta. Entonces, después de que me golpea, él se va con su hijo y me dice, arréglate y sales. Entonces, pues obviamente arreglarme era quitarme las lágrimas, supongo, aparentar que no haya pasado nada y salir. ¿Y salías? Sí, salía. Y las agresiones psicológicas fueron también muy fuertes. Ahora las puedo recordar, las he recordado por ejemplo, según él se iba a desvivir. No sé si fue en algún momento en que yo tuve la intención de separarme y él me decía eso, que se iba a desvivir, y y pues yo le pedía que no lo hiciera. Desde que lo conoces, esta persona, después de los 3 meses de tener a tu hija, hay agresiones físicas, agresiones psicológicas, y me dices que hay un momento en que tú ya decides que lo vas a dejar. Esa primera vez que decides que lo vas a dejar, ¿por qué lo haces?
Pues yo creo que ya estaba yo muy cansada. Esa vez yo había pensado en desvivirme también. Yo estaba ya tan cansada, es la única vez que ha atravesado esa idea por mi cabeza, pero lo que me detenía era que si yo me iba, si yo dejaba de vivir, ¿cómo iba a dejar a mi bebé? Entonces me llegó a atravesar la idea de que nos fuéramos las dos, porque si me iba yo no la iba a dejar con él. Entonces mi intención era que nos fuéramos las dos. Fue una idea fugaz, muy ligera, no fue tan profunda. Yo estaba ya muy cansada, pero una vecina me dijo, es que no puedes hacer eso, o sea, tú ya no puedes vivir aquí, ya no puedes vivir en esta situación, porque el instinto de supervivencia es algo que no debemos perder jamás y tú lo estás perdiendo. Ya es insoportable, incluso ella me ofreció, vete a vivir a otro lado, yo te consigo identificaciones falsas, otro nombre, otra identificación, porque yo vivía aterrorizada de que él me iba a encontrar. No sé por qué pensaba yo que era un hombre poderoso que me iba a encontrar a donde yo estuviera. Supongo que esto se derivaba de las amenazas que él me hacía, porque no sé bien por qué me amenazaba con ir a decirles a mis papás, de decirles a mi mamá, que si yo me iba a ir a buscar con mis papás y que iba a hacer un escándalo y que iba a hacer no sé cuántas cosas con su poder, cuál poder, no sé, pero a mí me aterrorizaba la idea de que llegara a casa de mis papás y que hiciera algo que a mi papá le pudiera provocar un infarto. O sea, tú piensas en desvivirte sin haber tenido todavía a tu segunda hija. Ajá, sí. Yo tenía nada más a mi bebé todavía en brazos. El segundo acontecimiento es cuando tú ya le dices a tu pareja, quieres dejarlo. ¿Ahí tenías a tus 2 hijas? No, nunca le dije que lo iba a dejar. No sé, no recuerdo si le dije que lo iba a dejar, pero yo supongo que sí por las amenazas que él me hacía, que si yo me iba a encontrar en donde estuviera y que primero iba a ir a casa de mis papás e iba a hacer un escándalo e iba a hacer no sé cuántas cosas. Y a mí me preocupaba mucho el hecho de que de verdad pudiera hacer eso y mi papá se fuera a infartar, porque yo decía, bueno, si me voy a otro estado, va a ir a buscarme a casa de mis papás y a mis papás no les voy a poder decir dónde estoy para protegerme a mí, a mi hija y protegerlos a ellos. Entonces él decía que iba a llegar con mis papás. ¿Y por qué te dice entonces que se va a desvivir? Si yo lo dejaba, supongo. Y todavía no. Porque yo le hacía la vida imposible con mis dramas y con... Y eso es antes de que hubieras tenido otro hijo. Sí, mi segunda hija llegó 7 años después. Yo sé que no quiero que pienses que no te entiendo, pero de cara a la gente, dice, pero ¿por qué estando con una persona que lo temes, que te maltrata Me vuelvo física, a embarazar. te vuelves a embarazar? Porque había etapas bonitas. Cuando después de un hecho violento, después de un pleito, después de algo tan feo, había cosas bonitas. Entonces era, bueno, a lo mejor sí de verdad yo lo saqué de sus casillas, a lo mejor sí de verdad estaba muy estresado, pero ya va a cambiar. Porque las cosas cambiaban, aparentemente, temporalmente cambiaban. Y había momentos cordiales, no todo el tiempo me agredía con sus palabras o con sus acciones, había momentos bonitos. Entonces, mi corazón, mi ilusión, mis fantasías, pues sí puede cambiar, sí pueden mejorar las cosas, vamos a poner de nuestro lado, vamos a cambiar las intenciones, todo va a ser mejor. No había nadie, ninguna amiga que te dijera, ¿qué haces con él? No tenía amigas y poco a poco iba conviviendo menos con mi familia. Ya solamente estábamos él y yo y algunas personas cercanas, pero personas del trabajo, pero amigas no tenía. Y con mi familia cada vez eran más prolongados los tiempos
de separación. Los veía menos. Y mientras tanto tú trabajabas con él, ¿no? Yo trabajaba con él, todo el tiempo trabajamos juntos. ¿Y qué hacíais juntos? Hacíamos muchas cosas, teníamos una comercializadora y buscábamos diferentes cosas para vender, para comercializar. ¿Y había alguno de esos negocios que tú hubieras empezado sola con él? En ese momento no, hasta ya después, después de que nace nuestra segunda hija. Y también la gente se puede preguntar por qué se vivía todo esto, decide embarazarse. Yo sé que es complicado entenderlo, pero es más difícil explicarlo. Es muy difícil explicar cómo es que si la situación era tan complicada, tan desastrosa, con situaciones tan incómodas, tan dolorosas, tan tormentosas, ¿por qué seguir ahí? Es muy difícil explicarlo. Muy difícil. Si para los que nos ven es difícil entenderlo, para mí explicarlo es mucho más, porque ni yo misma lo puedo entender. O sea, si tu hija hiciera lo que tú hiciste. No. Por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí, por eso he hecho tantas cosas, por pensar en ellas. No podría. No podría soportar que ellas vivan una situación como la mía. No lo permitiría. Jamás. Haría lo posible y hasta lo imposible porque ellas no atravesaran una situación así. Ni ellas ni ninguna mujer en el mundo. Y yo sé que es súper difícil ponerlo en palabras. No quiero parecer invasiva contigo, pero vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué le hubieras dicho a tu hija, habiendo vivido lo que has vivido? Ay, no sé qué le habría dicho. Pero mi embarazo me dio nuevas ilusiones. Nuevas esperanzas. Me regaló energía para continuar. Ok, ¿qué te parece si yo hago de mamá? Sí. Si tu hija estuviera viviendo una situación parecida, ¿tú crees que le estás ayudando ahora? No. Y lo primero que le tienes que decir es, hija mía, yo sé que te es imposible salir de allí. Sé que estás secuestrada emocionalmente. Sé que esa pareja te está haciendo así de chiquita. Así. Pero yo te voy a llamar todos los días para preguntarte qué vas a cocinar hoy. Y si me dices no sé, tu madre va a estar en la puerta de tu casa para llevarte conmigo cuando tú estés preparada. Sí. Arregla tu documentación, cosas importantes, déjame que yo te lo guarde. Y en el momento que estés preparada, que va a ser muy difícil, te vienes conmigo. Porque eso sí que es ser valiente. Escapar no es un acto de cobardía ni algo indigno. Sí, ahora lo sé. Escapar es de valentía, de dignidad. Sí. Y si regresas con él, aquí tienes la puerta. Porque no es al primer intento cuando escapas de esa relación, No, ¿verdad? de hecho escapé muchas veces. Okay. ¿Qué pasó? Intenté muchas veces pues escapar. Es duro, es muy difícil. Tú lo has dicho. Es muy difícil. Es complicado entenderlo, pero más complicado es explicarlo. Sí. Es como explicar una adicción. Sí, exacto, ¿no? Es muy difícil. Entonces tú ya estás con 2 hijas. Ajá. Y hay un momento en que intentas escapar. ¿Por qué? ¿Qué lo detona? Pues los golpes. Y me escapo con mis 2 hijas en diferentes ocasiones. No puedo recordar, pero cualquier pretexto era bueno para él, para agredir. ¿El alcohol? ¿Bebía? No bebía. No, afortunadamente no. Menos mal. Ajá, no tomaba, no fumaba. O sea, estaba en sus 5 sentidos. En sus 5 sentidos es exactamente como es, en sus 5 sentidos.
No recuerdo exactamente, pero cualquier cosa era un buen pretexto para detonar su rabia, sus impulsos. Yo lo provocaba. O sea, si él es tan bueno, yo cómo hacía para sacar todo lo malo que hay en él. Yo lo provocaba. Esos eran sus argumentos. Y no había, es que tú me provocas. No había ningún detonante, porque en algunas mujeres dicen, es que empiezo a ver rojo y por eso te pegué. No. O es que me hablaste de mi madre y por eso te zurré. No, en su caso no había nada. Cualquier pretexto era bueno para explotar. O sea, estabas en una situación constante. Constante. Yo de vivía en un tensión. estrés constante, sí. Un estrés constante todo el tiempo. Entonces, cualquier pretexto aprovechaba para detonar, para empezar a gritar, para humillar, para ofender, para golpear, pero no recuerdo exactamente el momento, pero sí nos escapamos muchas veces. Con mis hijas, las agarraba, las subía al coche y nos íbamos. ¿Y dónde ibas? A casa de una amiga, a un motel, generalmente a casa de una amiga o a un motel. ¿Y qué te hacía volver? Ay, no sé. Pues que él me hablaba. Aquí haces falta. El pretexto era las cosas del negocio. Acuérdate que tenemos que entregar tal cosa. La escuela de las niñas. Yo te necesito. Los argumentos también eran diferentes. Eran diferentes argumentos. Y yo recuerdo, por ejemplo, la última vez que me salí de la casa, que nos salimos, mis hijas ya estaban grandes. Esto fue hace como 11, 12 años. Habíamos tenido un domingo familiar y de regreso a la casa, empezó él a agredirme con sus palabras en el traslado a la casa. ¿Qué tipo de agresiones? ¿Qué te dijo? Una situación, habíamos ido a ver a conocer a un bebé que había nacido de unos amigos. Y de regreso veníamos platicando de una conversación que tuvimos con estos amigos y empezó a decir que estábamos hablando de una pareja que también tenía diferencias. Y él le daba la razón a él y yo le decía, no, es que ella hace esto y se empezó a molestar. O sea, agarró pretexto porque él estaba justificando lo que este marido de la conocida hacía, que era lo mismo que él hacía. Entonces yo le decía que no, que estaba mal. Total que llegamos a la casa, llegó de malísimas y yo llegué queriendo poner las cosas en orden, diciéndole a mis hijas que había que lavar los uniformes porque al otro día era día de escuela y él empezó a gritar usando una palabra muy denigrante para referirse a mis hijas y yo le dije, no les digas así a las niñas. ¿Qué les dijo? P-U-P-E. Ajá, como si fueran tontas, pero sí, muy denigrante. Eso me molestaba siempre, claro que se que refería. Sí. Yo le decía, no le digas, ya te he dicho que no les digas así a las niñas. Y siguió con sus palabrerías, etcétera. Las niñas habían subido por los uniformes, yo estaba llenando la lavadora de agua. Vagamente recuerdo que él quiso golpearme cuando yo estaba de espaldas y mi hija mayor llegó a detenerle la mano, pero ella es de estatura pequeña y ella cayó al piso. Después, en una sesión que tuvimos con la psicóloga de ella dice que él la pateó cuando estaba en el piso. Yo no sé si no lo vi, si lo tengo bloqueado o qué pasó. Yo no visualizo ese momento en que él pateó a mi hija mayor estando en el piso. Entonces él se molestó, hubo gritos obviamente de terror, cosa que no tengo muy clara en mi recuerdo, pero él dijo que nos fuéramos pero ya, y yo le dije, nos vamos. O sea, pero te echó él, tú no te fuiste. No, él me echó, me dijo, se van pero así, yo le dije, pues nos vamos, exactamente ahí nos vamos, ahí les dije, vámonos hijas, y nos subimos al carro y nos fuimos, y esa vez que yo iba en el carro, igual que todas las veces, conducía aterrorizada, porque yo sentía como si fuera atrás de mí, ahora lo pienso y digo, qué ilógica. O sea, ¿cómo iba a ir atrás de mí? ¿Cómo me iba a alcanzar? O sea, era imposible. No era una situación que iba a pasar, pero yo iba en el coche viendo el retrovisor esperando que no nos alcanzara. Esa fue la última ocasión que yo traté de escapar de la casa.
Estuvimos fuera como 2 meses. Nos fuimos a casa de, no recuerdo a dónde nos fuimos, pero después estuve en casa de un tío, una casa que nos prestó. Estábamos ahí sin ropa, sin nada, sin las mochilas. Y para mí era muy preocupante cómo mis hijas iban a dejar de ir a la escuela, cuándo íbamos a regresar, pero no hablaba yo con él. En esa ocasión sí, yo creo que estuve más aterrorizada que otras veces. Pasaron yo creo que unos 2 meses estando fuera de la casa. La chica que me apoyaba en el aseo en la casa en ese momento se las ingenió para guardar cosas de ropa de mis hijas, mía, y sacarla, robarse mis propias cosas para después encontrarme en un punto con ella y entregármela. Las mochilas, ropa, algo básico, porque no teníamos nada. Entonces, él seguía en la casa y ella iba hacia el aseo y me decía, pues el señor está como si nada, pero con los amigos les dice que está muy mal y que no sé qué. Pero bueno, a final de cuentas, ya hablo con él y decido regresar. Mis hijas no querían, obviamente, ya estaban más grandes, ellas no querían regresar y yo les decía, es que, ¿cómo no vamos a regresar si es nuestra casa? Ahí están sus útiles, ahí están sus cosas, ahí está el trabajo. A mí me parecía imposible empezar de ceros, porque ahí estaba mi vida, ahí estaba mi historia. Entonces ya le dije a él que sí, que íbamos a regresar, quedamos en un acuerdo qué día regresaba, y cuando me encontré con él, mis hijas no querían hablar con él, no, porque ellas no querían regresarse. Nos regresamos en contra de voluntad de ellas. Entonces yo le dije a él, oye, ¿crees que puedas les puedes dar un poco de tiempo a las niñas? Y me dijo, el que necesita tiempo soy yo. Y hasta hoy es el tiempo que él no les ha regresado la palabra a ellas. Desde ese momento dejó de hablarles y no les ha vuelto a hablar. Fíjate lo que has dicho. ¿Te puedo confrontar un poco? Claro. Dice, ¿le puedes dar un poco de tiempo a las niñas? ¿No sabes que les estabas poniendo su vida en peligro? Sí. Y me arrepiento de haber regresado. O sea, fíjate el secuestro emocional que vivías, que son tus hijas, que son más sensatas que tú, sí, para saber que no hasta la tenían que fecha. regresar, y tú las expusiste Sí. a una situación de peligro. Sí. Y tú las hiciste dudar sobre lo que ellas estaban viendo como una agresión. Ajá. O sea, tú ninguneaste esa Sí. situación. Y no termino de arrepentirme. Debí haber sido sensata en ese momento, cuando menos en ese momento. Si ya otras veces habíamos escapado y regresábamos, en ese momento debí haber sido sensata, prudente, abrir los ojos en ese momento. Fuerte. Muy fuerte. Valiente. Tenías a tus cobardemente hijas. valiente, valientemente cobarde, no sé. No, valiente. Valiente que tus hijas estaban contigo, que confiaban en ti y no exponerlas Ajá. a su agresor. Sí. Porque si tu hija te está diciendo que ella recuerda cómo te pateó, Ajá. y tú no lo recuerdas, Sí. hay algo en el que tú de alguna manera bloqueas aquellas cosas que son dolorosas, Sí. pero que las bloquees contigo está mal. Pero que las bloquees con el daño que le hicieron a tu hija. Ajá. Imagínate tu hija cómo se sintió. Claro. Y eso me duele muchísimo. No te tiene que doler, tienes que aprender, ¿ok? Ok. Demasiado que te lo estoy diciendo, demasiado que a lo mejor te puede doler, pero esto es para que muchas mujeres que lo están viendo Sí. se den cuenta. Ajá. Gracias a tu generosidad No, pues y gracias a tu ti. valentía por venir, ¿ok? Gracias a Es ti muy por este difícil, espacio. muy difícil Sí. abrirse así. Pues viví con ese dolor,
con esa falta de valentía muchos años, porque seguimos viviendo en la misma casa los 4, pero él no le dirigía la palabra a mis hijas y mis hijas no le dirigían la palabra a él. ¿Y tú le rogabas a él para que le dijera la palabra? Sí, pero él decía que no. Él decía que no porque las hijas son las que tienen que perdonar a los padres, no tienen que juzgar a los padres y bla, 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 bla. Y tus hijas, qué maravillosas. O sea, ellas tenían claro que quien tenía que pedir perdón es su padre a su madre y a ellas. Sí. Fíjate, qué son sensatez. Muy inteligentes. Tú eres muy inteligente, pero no es una cuestión de inteligencia, es también de autoestima, de fuerza, y lo que a ellas vieron en la casa les dio la robustez para no dejarse. Y espero que mantengan esa robustez para no dejarse de nadie. Que sean unas mujeres valientes. Y encima tú le ayudas al que fue tu pareja a construir el negocio. Sí, el negocio, el último negocio que emprendimos juntos fue hace 22 años, 21, 22 años, que trabajamos en ese negocio. Lo empezamos desde ceros, lo trabajamos juntos, que ahora lo puedo decir sin sonar soberbia y con justa razón, que el 90% de ese negocio se debe a mí. Y se debe a tu también capacidad de diseño, ¿verdad? Claro, a todas mis capacidades. En ese momento yo ya ni por aquí me acordaba que yo era diseñadora, pero he sido muy trabajadora, muy constante, muy luchona. ¿Creáis un negocio? Creamos un negocio, fabricamos monturas para caballo, un negocio que empezamos desde cero. Lo llegamos voy a hablar en plural, pero que no se les olvide que el 90% del esfuerzo fue mío, por favor. Llegamos a posicionarla en un lugar muy importante, una empresa que se registró la marca. Ahí desafortunadamente se me durmió el gallo y el registro de la marca quedó a nombre de él. Ay, sí, legalmente, pero pues éramos pareja, era el patrimonio de los dos, era nuestro pero él futuro. estaba casado. Sí. Estaba casado. Ahí tenemos que aprender, mujeres. Tenemos que aprender que las cuestiones legales son, independientemente del amor y de las cosas cursis, y lo legal tiene que ser muy claro. Cuando hagas un negocio con tu pareja, sí, siempre mínimo a michas. Mínimo. Pero no de hablado, en Exacto, contratos, sí, en papeles. Escrito. Entonces, legalmente estipulado. ¿decides dejarlo tú a él finalmente o él te deja a ti? Ay, yo creo que yo decidí dejarlo. Ya poco a poco, ya después de, tantos años sin hablarle a mis hijas, yo estar entre la espada y la pared, situaciones que pasaron, decido por fin dejarlo. Hubo una bendita gota que derramó el vaso. ¿Cuál fue la gota? La pareja que tiene ahorita. Ella me ayudó a darme cuenta, o sea, sin darse cuenta me ayudó a darme cuenta de que ya era imposible, de que ya no podía yo seguir soportando, permitiendo tantas infidelidades, tanta desfachatez, tanto descaro. Ya era momento. O sea, que te das cuenta que ya está con otra persona. Y es tan obvio que ya lo dejas. Sí, es tan obvio que lo dejo. Hubo una situación que me facilitó dejarlo y ya. ¿Y qué situación fue? Si puedes compartir. Sí, claro que sí. Ya era muy descarado porque teníamos el negocio donde está ahorita el negocio, donde yo sigo trabajando, donde sigo fabricando las monturas. Yo me salía a hacer las compras porque yo seguía haciendo el 90% del desempeño del trabajo. Me salía a hacer las compras del material, por ejemplo, y en cuanto yo salía, ella llegaba. Pero yo no me daba cuenta, ni mi equipo de trabajo me decía. De eso me enteré después, que yo me salí, ella se estacionaba enfrente, cruzando una calle esperando a que yo saliera para ella llegar. Yo sí creo que te dabas cuenta. Yo creo que sí. Yo sí creo, vamos a ser netas. Sí. O sea, sí, yo todos creo que hacemos sí. tonterías y nos dejamos. Yo también he hecho muchas. No es para juzgarte, pero es para que nos demos cuenta que es que cuando hay un elefante aquí, tú puedes decir, es que no veía el elefante. Es que no quería mirar. No quería mirarlo. No quería mirarlo. No quería mirarlo. Pero ya en una ocasión ya fue inevitable. Ella andaba en uno de los coches,
uno de mis coches, uno de los coches de los dos, y ya ahí fue ya el detonante. En ese momento ya le dije a él, no quiero que vuelvas a la casa. Ajá, Muy yo misma bien. me sorprendo. Qué bien. Le dije, no quiero que regreses. Sin embargo, regresó, pero Ujú. ya no lo dejé entrar. Mm. Ya no lo dejé entrar. Me sigo sorprendiendo de esa Morelia que le dijo, yo te dije que no volvieras. Oye, eso está muy bien. ¿Y tus Sí, hijas te muy bien. apoyaron? ¿Tus hijas te Sí, apoyaron? siempre me han apoyado. Sí. Entonces ya no regresó, pero pues teníamos el negocio juntos. Yo trato de ser una mujer justa, con valores, con ética, y el negocio era de los dos. Entonces llegamos a un acuerdo otra vez de palabra. Llegamos a un acuerdo de palabra que yo seguiría fabricando las monturas y se las pasaría a él a precio de costo, porque yo me quedaba con el control del taller, porque él es muy inteligente. Él sabía que él no podía controlar la producción. Él no es capaz de controlar un equipo de trabajo, porque no sabe tratar a las personas. Entonces, ok, inteligentemente dijo, tú quédate con el equipo de producción y está bien, me pasas el producto a precio de costo y lo vendemos a precio público. Pero desde ahí empezó a no respetar los precios públicos, a ir como jalando la rienda, decimos en México, a ver hasta dónde aguanta. Entonces él quería seguir brincando los límites, pero yo le iba poniendo trabas. Esto no quedamos en esto. Total que a tiras y tirones seguimos trabajando, pero hubo un momento en que me invitan a una exposición muy importante para que yo venda ahí las monturas, y él también quiere estar en ese espacio. Y la organizadora le dice, es que ya vino una persona con el mismo giro que va a vender, y él, obviamente, su soberbia, su ego, le dice, ¿cómo? Si yo soy el dueño de la marca. Entonces esta señora me dice, tengo un problemita, Morelia, porque hay otra persona que dice que la marca es de él. Le digo, sí, la marca está a nombre de él, pero mira, aquí están las instalaciones, yo sigo trabajando. Me dijo, yo no tengo ningún problema, el lugar es tuyo. Nada más quise comentarte esta situación. Pues llega el día de la expo, yo ando trasladando con mi equipo de trabajo todo el material, y en una vuelta que regreso al taller, ya me tienen el sobre de la demanda por el uso de la marca. Entonces me demandó por usar la marca que co-creamos juntos. Esa fue la fortaleza que él utilizó para prohibirme usar el nombre de esa marca. Entonces, obviamente... ¿Cómo se llama la marca? La anterior Sí. es el rey de las monturas. Y ahora mi pregunta es, ¿no creaste tú una marca alternativa? Claro, soy la patrona de las monturas. Esa es mi marca, registrada legalmente a mi nombre. La patrona de las monturas. La patrona de las monturas soy yo. Como la marca era suya porque lo firmaste. Ajá. No hay otra. Sí, claro, no hay otra, no tengo ahí ninguna duda. Ahí lo que hiciste es, bueno, yo lo tengo todo, lo único que le tengo que cambiar es el nombre, y que mis clientes sepan que soy la patrona. ¿Y cómo funcionó eso? Pues ha habido altos y bajos. Claro, porque él se dedica a difamarme, no conforme con demandarme y quitarme el uso de la marca, hace videos difamándome, tanto empresarialmente como personalmente, no se cansa de difamarme, obviamente. Pero bueno, pues sigo trabajando, yo tengo el mismo equipo de producción, la misma maquinaria, las mismas instalaciones. ¿Y se fueron con él alguno de tus empleados? Nadie se quiso ir con él. ¿Por qué? No sé. No, nadie se quiso ir con él. De hecho, ha intentado sobornarlos hasta la fecha. Se los encuentra por ahí, intenta sobornarlos de que regresen con él, y ya luego llegan en la mañana y me dicen, no, señora, no, si ya lo conocemos. De eso creas tu imagen de marca de... Sí, Amore y Pieles. Amore y Pieles. ¿Tienes Instagram? Sí, la cuenta de Instagram es Amore y Pieles. Amore y Pieles. O sea, además de ser la patrona de las monturas, volviste a tu sueño, que es el Volví a mi sueño. En una sesión de networking, la presentadora, la conferencista dijo, ahora se van a presentar de diferente manera
van a presentarse como personas y después presentan su negocio. Entonces, hubo 2 mujeres que a la hora de presentarse dijeron, yo soy mi nombre es tal y soy diseñadora de modas. Cuando yo escuché eso, me hizo ruido. Y luego después otras personas y otra mujer dijo, me llamo tal y soy diseñadora de modas. Entonces dije, no, cuando me toque a mí, yo voy a decir que soy diseñadora. Y fue impresionante. Impresionante recordarlo, sentirlo en la piel. Dije, yo soy diseñadora. Ese día me presenté como diseñadora y no me canso de decirlo. Y no es el título, Silvia, es recordar quién soy. Abrazar el sueño de tu adolescencia. Exacto. Esa Morelia que no se perdió, que intentaron apagarla, que estuve apagada mucho tiempo, pero no me perdí. Aquí estoy, con muchas ilusiones, muchos sueños, muchas ganas de salir adelante, de brillar y hacer brillar a otras mujeres, principalmente a mis hijas, que ellas se den cuenta que se puede lograr todo lo que te propones, que no se trata de pisotear a nadie, ni de subajar a nadie, pero que tampoco permitas que te lo hagan a ti. Y sabes, tienes algo, Morelia, bello, que mucha gente se guarda los errores que cometieron y tú los has expuesto. Bueno, me ha costado trabajo exponer mis errores. Pero ¿sabes por qué lo has hecho? Por pura generosidad y valentía. Sí, me duele darme cuenta que hay mujeres que sufren parecido a lo que yo padecí. Y yo estuve en esa relación 26 años. Si hubiera podido escaparme un día antes, lo hubiera hecho. Y Morelia, estoy segura que estás ayudando a muchas mujeres que están viéndolo ahora, porque como tú dices, es complicado entenderlo, pero más difícil es explicarlo. Sí. Y ellas lo van a ver y van a decir, lo voy a hacer. Sí, que lo hagan con miedo, con limitantes, pero que lo hagan. Nada es peor que seguir ahí. Nada es peor. Bueno, y además, fíjate, yo creo que todo pasa para algo. Y es que lo primero es, ¿cómo se llaman tus hijas? Maggie y Christy. Maggie y Christy, qué 2 mujeronas son. Sí. Qué bien ubicadas, qué brújula interna tuvieron para saber dónde estaba el norte y dónde estaba el sur. Exacto. Qué bien. Soy muy orgullosa de ellas. Ellas van a estar muy orgullosas de ti porque cada uno tiene una naturaleza. Y ese sentimiento tú que tenías de la justicia y de la bondad, pues hay gente que no es ni tan justa ni tan bondadosa. Y hay algo que yo creo que es muy positivo. Fíjate, de ser el rey de las monturas, Ajá. le cambiaste un nombre que refleja mejor, que es la patrona de las monturas. Esa o sea, soy yo. Olvídate, mujer, la patrona, la pater, Ajá. la que Sí. lo crea. Sí. Estoy muy orgullosa de mí, de lo que he logrado. Y tengo una comunidad que acabo de formar con mi amiga Sara para ayudar a mujeres. Corazón Tesoro de Mujer. Una comunidad que amo y que esperamos, Sara y yo, que dé muchísimos frutos, que podamos ayudar a muchísimas mujeres. Morelia, qué agradecida estoy. Te he dado, como digo yo, duro esta vez, he estado así cuestionándote y todo. Está bien. Pero, ¿sabes? Probablemente la mayoría si hubiéramos estado en tu mismo lugar, con la misma educación. A lo mejor tus padres, por haber tenido esa relación que ellos tenían, ni se imaginaban lo difícil que era para ti. Claro, porque yo era experta en disimular y aparentar que nada pasaba. Entonces, los hubieras no existen, pero lo que sí puedes hacer ahora es lo que está en tu mano. Sí. Y tienes ahora no 2, tienes 80, tienes 90. Además, tienes un equipo. Sí. Y no solo has creado una marca, eres emprendedora, bueno, has creado varias, Ajá. Has creado una comunidad. Sí. Morelia, infinitamente gracias. Muchas gracias. Déjenme un comentario para Morelia, pero no se vale, es que yo... No. A ver, ponte sus zapatos y si estás en esa situación, compárteselo. Sí, Muchas gracias. Y quiero dejar una última frase también, unos saludos especiales para Loreta Valle, que ya estuve
en uno de sus presentación. retiros, ajá, también ella me ha ayudado en mi proceso. Katia Reyes de la comunidad de valientes, que también me ha ayudado. Y a todas las mujeres de Corazón Tesoro de Mujer. Y quiero dejar una última frase y que la hagan suya. El cobarde vive hasta que el valiente despierte. Y yo ya desperté. Ya despertaste. Y algunos hemos estado dormidos un poco más antes, un poco después, Ajá. pero despertamos. Espero que Caras Vemos ayude un poquito a eso. Sí. Y yo le mando un beso a Loreta, fue una de nuestras primeras entrevistas. La tengo mucho cariño y un corazón muy grande de Morelia. Gracias, Gracias, Morelia. Silvia. Muchas gracias.